para llevarla a un lado más liberal. Sobre todo, yo la pregunta que tenía ahora mismo era sobre la actualidad de la crisis política, sanitaria, económica y total y global que estamos teniendo, y cómo la enfocarías tú si estuvieras en un puesto de responsabilidad política. En concreto, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, la última noticia que hemos tenido es que nos van a obligar para ir a bares de ocio o a terrazas, etcétera, en identificarnos con un código QR y con una aplicación, y si no, no podremos reunirnos en terraza, lo cual podría ser incluso anticonstitucional porque atentaría contra el derecho de reunión. Entonces, bueno, pues por empezar por alguna parte me gustaría saber un poco cuál sería tu opinión y qué harías tú en este tipo de crisis sanitaria y económica que tenemos. El sistema actual de gestión de crisis es un sistema de gestión que por desgracia no se dejó evolucionar hacia sistemas privados, de mercado o de mutuas, como eran en otras épocas. Entonces, digamos que en una pandemia de este estilo, la gestión descansa en el Estado. ¿Cuál es el problema del Estado? Que no tiene información. Esto puede ser una derivada, si quieren, del viejo teorema de la imposibilidad del cálculo en el socialismo, pero efectivamente el planificador central, en este caso de la pandemia, sea el ministro, el consejero o quien sea, no tiene la información suficiente. A lo mejor aún no la tiene sobre el virus, ni sobre todo y cada una de las consecuencias que pueden tener sus decisiones. Por tanto, es muy difícil actuar en este caso sin hacer algún tipo de daño o sin causar algún tipo de trastorno, destrozo o amenaza a la libertad. Es inevitable, porque es la propia actuación del Estado. Porque no tiene otra forma de actuar. Tampoco estoy diciendo que sea necesariamente mala la gente que está allí, sino que no tiene la información suficiente para actuar. Entonces, va actuando pues, según va viendo, mezclando, por un lado, pues, la información sanitaria, pero por otro lado también la presión social, ¿no? De hosteleros, gente que le presiona. Entonces, tiene que tomar una solución más o menos intermedia, que a lo mejor no es buena para ninguna de las dos cosas. O sea, sobre todo... digo, no hay información, yo no lo haría mejor que ellos. O sea, no, porque no es una cuestión de ser bueno o mala persona o de ser muy listo o muy poco, ¿no? Muchos de los gobernantes a lo mejor son personas muy capacitadas, no es esa la cuestión. La cuestión es que la falta de arrogancia, a una persona muy cualificada y muy capaz, no es capaz de tomar todas las decisiones necesarias o no es capaz de tomarlas sin hacer algún tipo de daño. Exacto, que al final la información es constante, que viene dada pues constantemente y es imposible pues coger toda la información necesaria. Eso es verdad. Y eso ningún gobierno lo puede hacer. A mí me gustaría preguntarle a usted el tema de... Una cosa, aún así siempre lo hace mejor el gobierno pequeño que el grande. Sí, obviamente. Siempre lo va a hacer mejor un alcalde con un presidente autonómico y siempre mejor un presidente autonómico que un presidente y tal. Y desde luego mucho mejor que la Unión Europea. Claro. A mí me gustaría preguntarle el tema de los impuestos. Al final, ¿cree que las tasas como la tasa Tobin, el impuesto a las tecnológicas, va a repercutir al consumidor o va a repercutir al final a las empresas? ¿Y qué cree que va a pasar con esos impuestos? ¿Qué efectos va a tener a largo plazo por la economía española? A ver, muchos acaban repercutidos en el impuesto. El impuesto siempre acaba repercutido de una forma u otra en el consumidor. Bien sea porque le suben el precio, bien sea porque dejan de bajárselo. Es decir, los procesos del uso de las tecnológicas normalmente van bajando los precios a lo largo del tiempo. Simplemente si se pone un impuesto, ese proceso de bajada lo frena, ¿no? Y después, claro, genera pues, una mayor tasa de retorno, pues simplemente van a invertir menos en ese tipo de empresas, porque si no son tan rentables como eran antes, pues los capitales se desviarán a otro tipo de empresas. No sé si es bueno, no sé si es bueno o es malo. Las tecnológicas no hay que criticar el impuesto ni ese tipo de cosas. Las tecnológicas hay que criticar el poder que tienen porque están empezando a ser asociadas con los gobiernos. Claro. Están empezando a trabajar para ellos, a darles información, a actuar políticamente, a censurar las cosas que no les gustan. Yo siempre recomiendo el libro que sacó hace poco, aunque no sea muy liberal, que es el de Shoshana Zuboff, La era del capitalismo de la vigilancia, que es muy bueno, yo se lo recomiendo. ¿Y qué tipo de mecanismo se podría constituir para evitar que esas empresas se cartelizaran y estuvieran
de la mano con el Estado? Pues de empezado que no colaboraron con el Estado. ¿Qué pasa? Que obtienen renta seguramente porque los Estados las defienden. A ver, Kevin Carson y otros autores, ¿no?, que son libertarios de izquierda, tienen una cierta razón. Muchas de las grandes empresas no son empresas de libre mercado. Por un motivo, porque los estados las defienden. Los Estados Unidos defienden cuando tiene algún problema legal o así, defiende a las empresas que están fuera. Y un estado tiene que ser neutral. Si las empresas quieren meterse en otros países y estar fuera, no tienen por qué defender al Estado. El problema de las empresas que se meten en sitios donde no las llaman. No sé si me explico. Sí. Sí, que los estados tienen que ser neutrales. En cambio, por ejemplo, el gobierno americano, y se ven, claro, de ahí vienen estas luchas por las elecciones, estas cosas así, ¿no? Los estados americanos defienden estas tecnológicas. Defienden con sanciones, como les metan con ellas, les hace boicot, sanciones o multas o cosas por el estilo. O sea, hay una intervención activa del Estado. Antes, por ejemplo, los estados intervenían incluso militarmente para defender empresas. Entonces, estados como el americano. Hoy ya no, pero sí que usan armas diplomáticas, usan armas de sanción, etc., para defender sus empresas. Pero eso no es un Estado neutral. Si una empresa, una empresa de esta tecnología decide invertir en un país tipo España, aún sabiendo lo que es, el Estado americano no tiene por qué defenderlas. El problema de ellas que se meten aquí, que nadie las llama. No sé si me explico. Sí. Vale, a mí me gustaría hacerle dos cuestiones. Solas, además. Sí, deberían defenderse solas. Diga. Sí, también. A mí me gustaría hacerle dos preguntas conforme al tema de la justicia privada dentro del anarcocapitalismo. Sí. Sería más bien, para la privación de derechos fundamentales se necesitaría el ius puniendi del Estado. Entonces, ¿cómo funcionaría eso en un sistema anarcocapitalista? ¿Cómo se puede privar derechos fundamentales? Usted lo explica muy bien, pero el problema no es un problema técnico. Todos sabemos, por ejemplo, aún estuve leyendo un reportaje, un estudio académico sobre la policía privada en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en San Francisco. Sí. No, cuando San Francisco aún no tenía estatalidad, ¿no? O sea, cuando no tenía, era simplemente un territorio colonizado, que no era, cuando fue la fiebre del oro, llegó mucha gente allí, no había aparato de Estado, porque aún no se había incorporado a la Unión, ¿no? Sí. Pues había policías privadas. Curiosamente, los castigos eran bien leves. Creo que aplicaban muy poco eran sanciones de expulsión, básicamente, de la comunidad, o de multas o de un castigo. Solo en casos muy extremos creo que llegaron a ahorcar a alguien por delitos muy graves, ¿no? Pues el derecho se basaba, eso sí, hacían un juicio totalmente, muy parecido al otro, con su abogado defensor, con su juez y con su fiscal. Se hacían como se hace a día de hoy, ¿no? Pero el derecho puniendi pues, era simplemente el derecho de que lo cogieron haciendo una infracción y lo castigaron. Pero el problema, lo que apuntan, el problema, sé que es un tema muy interesante. El tema que se plantea aquí es vital. Porque cuando hablamos de que la justicia es privada, que es uno de los grandes problemas que tiene el capitalismo, claro, es un problema teórico muy interesante y muy discutible. El problema no es de factibilidad. No es que no pueda hacerse. El problema es lo que apunta usted. Es un problema de legitimidad. El problema es que la legitimidad es construida. La legitimidad que tiene cualquier juez español ahora es una legitimidad construida ideológicamente, porque tiene como, si nos ponemos en plan filosófico puro, tiene una legitimidad muy semejante a la de la policía privada. Una pregunta, Miguel Ancho, perdona mi ignorancia, pero ¿cómo funcionaba ese sistema judicial en el sentido de quién ponía al fiscal, quién ponía al juez y quién ponía al abogado? Había varios sistemas, por ejemplo. Había el sistema que operaba en el salvaje oeste y que operaba en otros sitios. Era yo pongo un juez, usted pone otro y el tercero entre los dos. Ajá. O había sistemas, por ejemplo, como la justicia musulmana, que si no recuerdo mal, que era por consenso. O sea, íbamos nosotros, usted y yo teníamos un pleito, íbamos nosotros buscábamos normalmente el juez no era exactamente un abogado, era un hombre santo, se consideraba así, ¿no? Tenía más un carácter religioso que un carácter de juez, ¿no? O sea, un hombre probo, íntegro, no corrupto. Y escogíamos, digamos, entre los que había. ¿El juez podía corromperse? Sí. Pero perdía la reputación. Ajá. Claro. Y se le acababa el negocio de juez.
Y otra duda, ya que hablando de la justicia que la otorgue el libre mercado, uno de los valores que podría dar esto sería la innovación en el aspecto del sistema judicial, porque a día de hoy seguimos con los mismos sistemas desde hace siglos. ¿Cómo cree usted que podría innovarse la justicia en este aspecto, en la competencia? Ya se está innovando, por ejemplo, todos los sistemas de árbitros, todos los sistemas de compensación, todos los sistemas de expulsión, ¿no? Son sistemas que electrónicamente, a día de hoy, por ejemplo, yo entiendo, son debates filosóficos también, no estoy proponiendo ninguna reforma, que tampoco soy un experto. Digo, yo considero muy extraño que delitos de naturaleza muy distinta, o sea, por un rapero que hace una cosa, un estafador o un violador en cadena, que estén todos juntos en el mismo sitio, que el castigo sea el mismo para cosas distintas, ¿no? Hay personas como el criminal, el violador, que tienen que estar apartados de la sociedad. Pero otros simplemente, el daño es reputacional. Por ejemplo, y eso se puede hacer electrónicamente. Por ejemplo, el estafador simplemente queda bloqueado de cualquier acto bancario mientras la condena. O no puede hacer ningún negocio. O sea, y eso se puede hacer electrónicamente, bloqueándolo, ¿no? Digamos, Sí, un bloqueo de cuentas. Un bloqueo antes había el marcado, ¿no? Marcado, si por ejemplo usted cometió un delito, con un hierro le marcaban como delincuente, pero lo dejaban suelto, ¿no? Hoy en día no se puede marcar electrónicamente. Es decir, mira, mientras el periodo de su condena usted puede estar suelto, pero no puede entrar aquí. O si entra en estos sitios le va a pitar una alarma, ¿no? Algo similar como marcarlo en los... O sea, cuando vas a pedir un trabajo que sepan que has hecho tales delitos, ¿no? Algo similar a eso. Puede ser, pero claro, sí, pero por lo menos lo deja usted suelto. Es decir, pero no lo tiene en un edificio allí, porque yo no entiendo por qué los mismos delitos tienen que tener el mismo tipo de delitos muy distintos, tienen que tener sanciones, la misma sanción, que es privación de libertad en un edificio. Es un debate filosófico, repito, que no vengo aquí a hacer cambio ninguno, porque la cárcel es la única forma de castigo, ¿no? Y muchas de estas soluciones pueden hacerse privadas, ¿no? Por ejemplo, al rapero, si es ofensivo, al rapero se le devuelve la moneda de la misma forma, ofendiéndolo a él, ¿no? Que seguramente le duele más que estar preso, ¿no? Quiero decir, es un ejemplo, ¿no? De este estilo, de hablar, de que yo para el rapero me parece una barbaridad meterlo en la cárcel, por ejemplo. Porque no son comparables con delitos de un criminal de estos que mató a 2 niñas o una cosa así por el estilo. No es comparable. ¿Cómo vas a tener el mismo tipo de castigo? Además, juntarlos. Es decir, no entiendo yo la lógica de esa cosa. Una justicia sería innovadora. No estoy proponiendo nada, porque tampoco es mi función. Pero sí que sería innovadora, innovaría nuevas soluciones, nuevos castigos, nuevas formas de arbitraje. Piense, por ejemplo, todo lo que es el comercio internacional, ¿no? Cómo se puede hacer tipo PayPal o mecanismos de compensación entre compradores y vendedores que garantizan la calidad del suministro, ¿no? Que el otro no cobre hasta que yo reciba el producto, etcétera, ¿no? Es decir, que se puede hacer muchas formas de este estilo. Todos los sistemas. ¿Cómo es el comercio internacional entre países que a lo mejor ni siquiera tienen relaciones contractuales serias, ¿no? Yo contrato, por ejemplo, con un país africano cacao, ¿cómo sé que me va a llegar? ¿No? Y si no me llega, ¿a quién le reclamo? Porque a día de hoy, ¿qué pasa? Pues llega el cacao y llegan las cosas. No sé si me explico. Se puede innovar en un montón de cosas, pero no solo en lo penal, en todas lo que son los arbitrajes, si tiene que recurrir a juicios, ¿no? Sino dialogando, buscando un mediador. Hay muchas soluciones, como se hacían antes. Y si una de las... Me gustan mucho lo que tenían los islandeses, bueno, que los hace así. Y cuando yo tenía un derecho, ¿no? Por ejemplo, yo me enfrentaba con un señor y ganaba yo el pleito. Y tenía un derecho a cobrar una deuda. ¿Y cómo le cobraba usted la deuda al señor? Pues los islandeses ya lo inventaron, vendían el derecho a otro señor. ¿Y si una de las dos partes dentro del arbitraje no decidiera acatar la condena que se le pusiera? ¿Qué solución podría prever las empresas? La solución, si el juez es la exclusión. Pero repito, desde el momento que el juez santo, o lo que sea, ¿no? Me da el derecho, yo ese derecho a lo mejor no lo tengo porque acatar, yo no puedo vender el derecho. Por ejemplo, a otro señor feudal, o como se hace ahora con las deudas, vendérsela a un cobrador de morosos. Que se encargue él. No sé si me explico, ¿no? Y él ya sabe cómo hacerlo.
O sea, yo tengo un derecho contra una persona más fuerte que yo, digamos, ¿no? Pues yo voy a otro señor más fuerte y le vendo mi derecho. O me saco pierdo un descuento, pero se cobro la deuda. O sea, y esos mecanismos ya están inventados hace mucho tiempo, pero se podrían innovar de muchas formas distintas. Yo digo que la capacidad de innovación en ese ámbito es distinta. Lo más problemático del derecho es el derecho penal, por lo que estábamos diciendo, porque el derecho penal el derecho penal privado carece de legitimidad. Entonces, o se construye una legitimidad nueva o se discute una legitimidad existente, o es muy difícil entrar en ese ámbito. Pero perfectamente se puede hacer. No es por factible, es por legítimo. De hecho, todos los experimentos que se han hecho o que se conocen son en territorios carentes de estatalidad. Los más frecuentes son los Estados Unidos, en los años en los que los territorios del oeste, por ejemplo, no eran Estado. O sea, no tenían estatalidad. Que fueron en el siglo XIX, el famoso salvaje oeste, que según los datos de Benson tenía menos crimen que la Nueva York estatal. Pero, por ejemplo, entonces lo que lo que te parece interesante es que los delitos sean penados con cierta reciprocidad. Por ejemplo, lo que dices del rapero, que como no ha quitado libertad a nadie, no se merece que le quiten libertad, ¿no? Claro. Y sobre todo porque no me parece que el mismo castigo sea la mejor solución para todos los crímenes. Si usted a lo mejor no paga un cheque por una cantidad suficiente, pues a lo mejor va a la cárcel, ¿no? Pero va a la cárcel con un señor que mató a lo mejor a 10 personas o una cosa así. Digo, porque no hay, ¿cómo va a ser el mismo? Aunque sea en diferente tiempo, ¿cómo va a ser el mismo castigo? ¿No? Pues usted lo que habrá que hacer es bloquearlo o devolver el dinero, ¿no? Porque es que a partir de ahora, pues el 10% de su nómina de aquí, pues lo va a pagar eso, lo que sea, buscar algún tipo de solución, pero no castigar a todo de la misma forma. Y los estados ahí, como solo tienen esa forma de castigo, esa y la multa, no innovan en ese sector. Yo creo que se podría innovar mucho en formas de castigo. Tal vez, por ejemplo, dándole más autoridad al juez, más libertad para que elija claro, el castigo. Que debería poder ser así, incluso barato, pues se podría hacer. De hecho, buena parte de las prisiones antiguas se financiaban con el trabajo de los presos. Que eso es otro debate, ¿no? Es un debate ético que no me quiero meter, no sé si es legítimo o no, digamos, forzar el trabajo en una prisión, ¿no? Eso ya es un debate ético. Digo que antes se financiaban con el trabajo de los presos. O sea, que era un sistema básicamente privado también. O sea que no, digo que hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de pensar, y se han ensayado casi todas. Repito, los experimentos más recientes están en los Estados Unidos de antes de la totalidad. Hay restos en Irlanda medieval, en la Islandia medieval, hay estudios de cómo se hacían, o cómo se hacen en los pueblos sin Estado, ¿no? En los pueblos, por ejemplo, las tribus que no tienen organización estatal, ¿qué sistemas tienen? El mecanismo es básicamente casi siempre el mismo, la expulsión. De hecho, si ustedes, por ejemplo, tienen un amigo en este grupo que tienen ustedes que es así molesto o que fastidia, lo que sea así, lo que hace es expulsarlo. Le quitan las claves y no le dejan acceder al grupo. Es así de simple, ¿sí o no? Así es. Así es. Sí, me gustaría proponer una pregunta, y es el tema si la economía conductual al final refuta la praxeología de Mises. Yo no creo en la economía. ¿Qué opina? No acabo de creer de todo en la economía conductual, en empujoncitos y cosas de estas así, ¿no? No acabo de verlo. No acabo de ver que seamos tan condicionables como piensan ellos. Que puede haber algo de eso, que puede haber unos sesgos. Sí, pero no acabo de ver eso. Si no, ya hace tiempo que se habrían ensayado esos sesgos. Yo creo que al final, hombre, es un viejo debate, pero yo no. A ver, el behaviorismo y el conductismo son ideas ya de Skinner, ¿no? Y Zuboff, en el libro que les habla mucho de Skinner, porque Skinner era un psicólogo que quería, digamos, controlar al ser humano a través de la psicología, ¿no? A través de condicionantes psicológicos quería condicionar al ser humano. La idea de que somos seres meramente así como perros de Pavlov, así que operamos con un instinto, yo no la acabo de ver. A ver, la prueba está que estamos aquí. Y esto, si yo estuviera condicionado por conductas o cosas por el estilo, yo no saldría de estas escuelas, porque cuando empecé yo no había nada de esta escuela. Todo el condicionamiento me venía para ser marxista o keynesiano. El condicionamiento formal y el informal. ¿Y por qué salí yo así?
pero el coste de rebelarse, ¿no? Es Hostia, muy pero alto. yo lo puedo asumir. Lo puedo. Sí, claro que tiene costes. Cualquier cosa tiene costes. Aunque piense que al principio no era tan fácil como es ahora. O sea, no era divertido precisamente, porque eras una especie de ser raro, que había un entorno que ni siquiera había internet, que no se conocían estas cosas, ¿no? Era una especie de ser que usaba categorías, conceptos y autores que no manejaban los demás. Entonces, digo, mi ambiente universitario era una persona relativamente extraña. ¿Y lo sigue siendo? Por curiosidad. Menos. Cuidado, que yo nunca me quejo de la universidad. En mi universidad siempre, hay gente que... Yo en mi universidad siempre fui ejemplar. Mis decanos y tal, siempre pues dirá que son cosas de él, pero siempre fui respetado, nunca se me dijo nada, nunca se me dijo... Eso hay que decirlo, ¿eh? No, que no se piense que todo es así. A mí nunca me pasó nada. Y es gente de izquierda muy respetuosa. Eso tengo que decirlo de todos mis decanos y todos mis superiores o mis colegas. Es decir, nunca jamás se me indicó nada ni nada por el estilo. Mira que de joven era bastante más bárbaro que ahora. Y por curiosidad, ¿qué próximos pasos crees que se darán en los ambientes académicos en cuanto a la difusión de ideas fuera de esa ortodoxia que ha habido hasta ahora? Bueno, básicamente, lo que quiero es que jóvenes como usted, los que van a explicar lo que entienden pertinente, creo que sí. Claro, yo por ejemplo... Hace falta todos los ámbitos, en derecho, en economía, en historia, en literatura, hace falta visiones distintas, porque está todo sin hacer. Perdón, diga. No, decía que yo, por ejemplo, tuve una profesora de psicología psicosocial, se llamaba, y literalmente todos los trabajos iban enfocados a feminismo, todos. De los 3 trabajos evaluables que había que hacer para aprobar, todos eran sobre feminismo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, creo que era muy reduccionista, te llevaba a opinar como ella o no aprobar, porque te pedía tu opinión, te pedía tu opinión, pero referenciado todo a, oye, ¿opinas como yo o no opinas como yo? Entonces era un poco amenazante de cara al alumno. Eso no lo veo tan bien. Ahora, si la profesora es feminista, tiene derecho a ser feminista. Es decir, ahí no me meto y orientar la asignatura. Veo peor que intente como... Por eso a mí no me gusta el examen de test. Ajá. Porque el examen de test le obliga a jurar o a prometer que A, B, C es verdadero. Cuando a lo mejor usted piensa que no es verdadero. A lo mejor en asignaturas de física o así puede ser una cosa pertinente. O incluso en temas de derecho. Ahora en temas más opinables o así ya veo más discutible que le pueden obligar a afirmar como verdadera una cosa, ¿no? Que usted piensa que no lo es. Claro, sobre todo es que es una asignatura, la psicología psicosocial, súper subjetiva. O sea, está muy en pañales. Dice que hay muchas escuelas, claro. Ahí claro, está el problema. Eso. Y luego le quería preguntar, o sea, la pregunta que le hacía antes era sobre todo por ver cómo es el ambiente entre los profesores. Es decir, ojalá las futuras generaciones, pues sí, haya más profesores liberales, etcétera, pero en los profesores de hoy en día hay más apertura ideológica hacia todo esto. A ver, yo a lo mejor porque vivo en una facultad de políticas. Claro. Nosotros por profesión estamos acostumbrados a ver todas las ideas, de todos los ámbitos. Entonces, digamos que no nos asombra nada, ¿no? Yo sé, pues estudios desde el animalismo como movimiento político, ¿no? Todas las variantes de feminismo. Pero claro, también estamos familiarizados con los fascismos, con los populismos. Entonces, a mí, no, digamos, ideológicamente no me asusta nada, y supongo que mis compañeros tampoco, ¿no? En los aspectos somos más abiertos a ideas o discursos, ¿no? Aunque lo que predomina normalmente es lo que predomina en mi ambiente, por lo menos son profesores más bien de corte socialdemócrata. No comunistas extremos, obviamente no de derecha extrema, pero sí la socialdemocracia, digamos, es lo que, en todas sus variantes, es lo más habitual, digamos, y es el punto de vista desde el cual se parte. Pero creo que en mis aspectos no son bastante tolerantes. Ahora, profesores liberales, empieza a ver. Ahí va. Austriacos pocos, pero Chicago hay algunos, en mi universidad por lo menos, y empieza a ver. Ya no es como
ya no es como era antes, incluso profesores pues de ciencias, digamos, no solo de ciencias sociales, de ciencias duras, empieza a haber personas que están interesadas en estas cosas. Lo digo porque algunas veces me hablaron, me vieron alguna cosa de estas o así, y me hablan así, colegas. O sea, normalmente yo no hablo de política tampoco con mis colegas, es decir, precisamente como somos así, normalmente... ¿Qué? Que como sois muy diferentes, para evitar un poco el conflicto. Efectivamente, no, porque tenemos que... Además, yo me llevo bien con mis compañeros, es decir, nosotros somos como matrimonios a muy larga distancia, porque llevamos a lo mejor 20 o 30 tantos años juntos, ¿no? Hasta que nos jubilamos normalmente, casi en el mismo sitio. Entonces aprendemos a evitar este tipo de cosas y nos respetamos unos a los otros. Entonces normalmente no sacamos temas muy polémicos de política. Bueno, salen a veces, ¿no? Pero no tocamos temas muy polémicos de este estilo. Pero sí que empieza a verlos, me comentan alguna vez y tal, cosas por el estilo, alguna cosa que dije, cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, sí que va a mejorar. Y entre el alumnado yo estoy muy contento. El alumnado, de cómo era antes o cómo es ahora, pues sí que hay bastante. Sí. Ajá, no es que sean muchos, pero hay. No sé cómo decirlo. Sí, que hay más que cero, que es lo que había antes, ¿no? Sí. Hay esperanza. Sí, no, y se organizan, o sea, que montan ellos grupos. Eso le quería preguntar justo. ¿Cómo crees que los jóvenes deberíamos, sobre todo los jóvenes liberales, cómo crees que deberíamos organizarnos y responder ante las ideologías y las propuestas o el autoritarismo que hay hoy en día? Desde tu experiencia, ¿cómo crees que las cosas pueden funcionar mejor? Sí, no, pues, básicamente que se asocien, que discutan, sobre todo a mí lo que fomento mucho es que discutan entre ellos, que aprendan entre ellos, que lean libros, así que crean como círculos de debate y que hagan relaciones. Después, de vez en cuando, montan alguna conferencia, montan alguna... Antes cuando se podía, montaban alguna cena, montaban alguna cosa así para hablar, pero básicamente es la idea de que se conozcan, sobre todo que se conozcan unos a los otros, que hablen, que entren en contacto y que discutan entre ellos. Y después que hagan cosas en la universidad. Algunos se presentan incluso electoralmente a las elecciones de facultad y a veces salen, mira lo que estoy diciendo. Yo créeme que soy el primero que intenta reunirse con todo el mundo, y ahora con todo el tema de la pandemia es muy difícil hacer eventos y muy difícil crear nuevas conexiones entre gente joven para ver si se cambia un poco todo esto. Sí, pero ya están haciéndolo, ¿no? Ya va dando una imagen de institución, ¿no? Y Sí, ahí, sí. Pues debatan así y es fácil de hacer. Mira, crean colectivo tal, colectivo Mises, colectivo lo que sea, lo que les guste a ustedes, ¿no? Pues nosotros lo que hicimos fue buscar un gallego que era como Joan de Lugo, que era un prototipo, y seguramente en Castilla tienen también así precedentes muy buenos. Sí, a mí en Castilla-La Mancha mi mayor referente, por así decir, es la Guerra de la Independencia, que incluso los sacerdotes, todo el mundo, Sí. sin apenas armas, Sí. sin apenas organización militar reglada, se consiguieron repeler o luchar o resistir contra el mayor ejército de la época, que era el francés. Es el viejo debate que hay que tenemos nosotros, si es más fácil conquistar una sociedad árquica o una anárquica. ¿Y a qué se refiere con ática y anárquica? Es que lo de árquica, una sociedad con Estado o una sin Estado. Ah, vale. Arquía quiere decir no poder. Entonces, arquía quiere decir poder. Una sociedad estatal, digamos, ¿no? ¿Y cuál es su opinión? ¿Es más fácil a una ática o a una anárquica? Pues a la anárquica es casi imposible de conquistar, como se puede ver. Porque si tiene que enfrentarse al pueblo en armas es muy costoso. Muy costoso, al final acaba usted no ganando militarmente gana el ejército, obviamente, pero acaba usted desgastado, porque tiene que ocupar todo el territorio. Es un viejo debate. Había un debate sobre Polonia, ¿no? sobre el diluvio, que le llaman así, la época que Polonia fue anárquica, a finales del siglo XVII, principios del XVIII. Sienkiewicz le llamó el diluvio, ¿no? Es una época que siempre me llama mucho la atención. Pues, si alguien me puede dar bibliografía, me interesa mucho, porque la conozco, intento buscar todo lo que hay sobre ella. Es una época... Los polacos tenían una cosa que se llamaba el liberum veto.
para que no lo sepas, quiere decir que cualquier diputado del Sejm de la Dieta podía vetar la votación. Uno solo llegaba. Cualquier diputado de una ciudad o de cómo. No, de la Dieta polaca. Ah, de todo. Ajá. De todo. Cualquier diputado podía vetar. O sea, había que... Claro, eso lleva a la anarquía. Eso ya lo vio Buchanan después, en Buchanan, en el premio Nobel. Ya lo vio. Eso lleva a la anarquía, porque el veto lleva que no se puede hacer nada. Nada que ofenda. Y claro, literalmente el Estado polaco, lo que había Estado polaco, se disolvió. Pero entonces llegaron los suecos y quisieron invadirlo, ¿no? Viendo que estaba desde Lituania, de por allí, quisieron invadir Polonia porque vieron que estaba sin Estado, claro, pero no fueron capaces de conquistar nada. Nada. Pero por la resistencia... No, porque no tienen nada. Si no te enfrentas a nada, es como darle un puñetazo al agua. ¿No? Claro. No tenían que ocupar todo el espacio. El proceso de conquista normalmente es: yo voy, derroto un ejército, que es como el mío, le gano y ocupo el Estado. Es decir, me pongo yo de jefe y normalmente los burocracias, las policías, etc., obedecen al nuevo jefe. Eso se puede ver en cualquier cambio de sistema. Es decir, los policías franceses, los policías checos, los policías polacos obedecieron a los nazis. Y los funcionarios también. Y le dieron los registros, les dieron los censos, les dieron los registros fiscales, sobre todo los impuestos. Inmediatamente es poner un jefe nuevo y ya está. Todo funciona otra vez como antes, ¿no? ¿Y si no hay jefe? ¿Y si no hay registros? ¿Y si todo el mundo no hay registros? ¿Y si no hay nada que ocupar? Es como... Por eso digo que me interesan estas cosas. Ori Braffman, en el Erizo, la estrella de mar, habla de los apaches. Los apaches fueron los únicos indios que no solo no fueron derrotados por los españoles, sino que le comieron terreno a los españoles durante la conquista, porque los apaches no tenían jefe, eran anárquicos. No acababa nunca la guerra, pues derrotaba a aquellos apaches, pero no se rendía el resto de los apaches, sino que aún se dividía más. ¿No? Bueno, pero con la suficiente fuerza militar puedes, bueno, lo primero, registrar a todos, pedirles impuestos a todos, encarcelar a los que desobedezcan. Sí lo tiene. Si lo tiene es fácil, si no lo tiene, tiene que ocupar todo el terreno, todo, no solo la capital, todo el terreno. Y usted no puede ocupar todo el terreno, por muy grande que sea, porque al final está enfrentando un ejército de invasores de 1 millón contra toda la población. Entonces la clave que estás diciendo es la desobediencia. No, la desobediencia, es que al no haber anarquía no hay nadie que se puede rendir por todos. Tiene que derrotar a todos. Y eso es un costo enorme. Los romanos, cuando invaden la península ibérica, tardan como 200 o 300 años en conquistarla. Y en algunos sitios bastante más. Pero en cambio, ¿por qué? Porque no había un jefe, había muchas tribus, tenía que ir una por una. ¿No? Entonces, no, algunas le daban más guerra, otras menos guerra, pero tenía que ir poco a poco. Y tardó mucho con los cántabros de las montañas y pues no podía con ellos porque estaban en las montañas y no había forma de entrarles allí. Pero en cambio los moros, los musulmanes, conquistaron España en 3 años. Derrotaron a Rodericus. Porque era un ejército solo. Claro. Y una vez que desbandas el ejército no tienes ninguna defensa. ¿No? Sí. Me gustaría preguntarle también una pregunta. Es un viejo debate. Sí. ¿A usted le gusta el cine? No mucho. Veo de vez en cuando alguna película, pero no vaya a pensar que soy muy cinéfilo. Pero alguna vi alguna vez, sí. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Bueno, básicamente, si pudiera elegir una película, ¿cuál sería de las que más le gustaron? Hombre, a mí me gustaba mucho El Padrino. El Padrino tiene muchos elementos ANCAP, si se quiere ver ahí, ¿no? Muchos. Y solo que hay que saber leerlos. Se fija, es mucho más malo en la película el Estado o los políticos que el propio Padrino. Es mucho más desleal, es una buena...
Es una buena metáfora. De hecho, a los libertarios les gusta mucho esa película. En general, no sé por qué les gustan las películas de la mafia, incluso Los Sopranos, así también las series, ¿no? Les gusta porque tienen en cuenta, y Los Sopranos ese elemento también está. Siempre se plantea como más corrupto al oficial político que al propio mafioso, si se fija. Pero ilustra mucho esa serie sobre los mecanismos del poder y es muy, muy interesante. A mí todo este tema me genera muchas dudas, el tema de las mafias y tal, porque, por ejemplo, se están dando casos ahora creo que en Honduras, en el que en un mismo territorio, el territorio controlado por una mafia, sí, pide dinero a los propietarios del territorio, pero además las otras tres mafias de la ciudad, de otros 3 territorios, también le piden dinero a los del propio territorio. Entonces, los ciudadanos están pagando dinero por su seguridad a las 3 o 4 mafias que hay en toda la ciudad. Pero Entonces, cuando no conozco el caso, conozco las maras, pero no conozco, normalmente cada mara domina un territorio. Cuando un territorio está en disputa, las maras guerrean entre ellas, ¿no? sí, ese fenómeno es nuevo, quiere decir que una persona puede estar sometida a 3 mafias a la vez, o está sometida cuando cambia de sitio. Es que eso es lo que me gustaría saber. A mí lo que me han dicho personalmente dueños de negocios de Honduras es que les piden dinero las 3 mafias y a los 3 les tienen que pagar. Y si no, les matan o les roban o lo que sea. Sí, no, pero eso incluso desde el punto de vista de una mara no es muy eficiente. No, claro. No, pero porque hay tal caos. Si arruinas a los comerciantes, te quedas sin negocio tú también. Eso es, sí. Eso también lo he pensado. Digo, es que la mafia puede llegar a ser tan agresiva que destruya su propia fuente de riqueza. Que a veces además, claro, que no te tiene, es decir, que no empiezas a no respetar a la mafia local, porque no es capaz de defender su territorio. A ver, son fenómenos. Charles Tilly dice que los estados en origen eran una especie de protomafia, tienen una lógica de funcionamiento de una mafia. Y esto que está diciendo usted, al principio luchaban por cobrar impuestos en sus territorios y a lo mejor venían reyes de otros territorios que querían quitarle su territorio y quitarle su base. Y de ahí vienen, por ejemplo, todas las luchas, el capital, coerción y los estados europeos. Por ejemplo, Tilly dice algo semejante, que el estado nace de estas guerras entre todo este tipo de proto señores feudales, pero dice que la lógica de funcionamiento es muy semejante a la de una mafia moderna. O sea, a largo plazo es que por eficiencia, como decías, tienen que acabar con el territorio entero defendiéndolo bien, porque si no, porque si no les quitan recursos. Porque si yo es mafia, le puedo quitar el monto de las 3, digamos que su amigo hondureño paga 3 veces, ¿no? Sí. Pero la mafia local dice, ¿por qué no me puedo quedar yo con las 3? O sea, con el monto de los 3 pagos, digamos, ¿no? Claro. ¿Por qué le voy a dar nada a los otros? Pues digo, cuando usted empieza a ver que otras mafias se le meten en el territorio, que la mafia local está condenada, porque está debilitada. Claro. A ver, son temas muy, muy complejos. Yo no lo he vivido personalmente. Tampoco lo conozco. Repito que tampoco conozco el caso. Normalmente conozco las maras típicas o las mafias sicilianas, las mafias de la Ndrangheta o cosas por el estilo. Por cierto, que evolucionaron mucho. Las mafias, por ejemplo, cambiaron muchísimo de la forma de funcionar. Hay estudios muy buenos sobre la Ndrangheta, por ejemplo, italiana, que antes era una mafia rural y ahora está súper penetrada, súper desarrollada, funciona muy bien y con relativamente poca violencia. ¿Crees que aporta algo positivo una mafia con respecto a un Estado? A ver, el problema de la mafia es que no es legítima. Eso es un viejo debate. Max Weber en Economía y Sociedad habla de ese tema, si es mejor la mafia o el Estado. Porque la mafia, claro, no tiene los mecanismos de defensa legales, otro tipo de cosas. Ahora, la mafia en sí tiende a garantizar el orden mejor que el Estado. Es lo que dicen las cosas. Donde hay mafia, la mafia te roba y te expolia, pero no hay delito. Porque se encarga ella no quiere competencia en su territorio. Ahora, claro, es mucho más cruel. La mafia no tiene mecanismos legales de resolución de problemas. O sea, no puede
juzgarte, meterte en la cárcel, no tiene mecanismos intermedios de sanción. Simplemente, por desgracia, tiene que usar la violencia, tiene que usar los tiros. Precisamente al operar al margen de la ley, ¿no? Pero es un viejo debate, ¿vale? Y obviamente, claro, a veces es muy criminal y no es muy injusto. Pero claro, como mecanismo de funcionamiento de tal, tiene una lógica de funcionamiento que en lo que a ella compete lo hace bastante bien, o sea, que es defenderse, digamos, defender del crimen o proteger a su territorio. No sé por qué, parece que también por la forma de sanción que tiene. Si alguien le desafía o roba en su territorio, pues le pueden dar una paliza, le pueden dar un castigo que a lo mejor la policía estatal no le da. Entonces, en ese aspecto es como más eficaz a la hora de mantener el orden y la seguridad en su territorio, ¿no? Son muy abusivas y son muy criminales, claro, ese es el problema. Pero no, cuidado, existen en muchos sitios. Muy bien, una así que duda. Hablando, que hemos hablado ahora de película como El Padrino, vamos a hablar ahora cuál sería un libro que le haya marcado a usted, por ejemplo, cuando lo leyó. Mira, por ejemplo, ya que sacas el tema, Michael Kohlhaas, de Heinrich von Kleist. ¿De qué trata? Pues de un señor que se ve injustamente tratado y del lío que monta, ¿no? Como un señor honrado que se ve abusado por el Estado, como el lío que monta. Eso es un clásico de la literatura alemana del siglo XIX, si no recuerdo mal. Michael Kohlhaas, con K y H, un H intercalada. Ya está editado en español, si se llama así, pero no es muy conocido. A mí me gusta mucho, si me dice un libro. Después, claro, también, por ejemplo, La vida es difícil, de Robert Penn Warren, si quiere otro. ¿Y qué opinión tiene usted, por ejemplo, de Thomas Piketty, que sacó, según muchos, El Capital del siglo XXI? Yo lo leí a Piketty, aparte que defiende los aristogatos, cosa que me gusta mucho. No le veo yo la lógica, claro que es obvio lo que él dice. En una sociedad con cada vez menos hijos, ¿no? Es más probable que, por ejemplo, los jóvenes que viven ahora, pues que sean herederos de muchos bienes de capital. Porque él lo que dice, cuando habla del R mayor que es el R mayor que I, que el rendimiento del capital va incrementando, es normal. Porque a poco que se construya, a poco que no se divida, cada uno de nosotros va a tener más capital acumulado que sus padres. Porque, por ejemplo, un hijo único de una pareja también de hijos únicos va a heredar por cuatro personas, por 4 abuelos y 2, es decir, va a heredar. Es normal que vaya juntando capital, porque cuando habla de capital, Piketty no excluye la renta de las viviendas. De hecho, la principal fuente de capital son las viviendas y las cosas se propiedad. Pero normalmente, fíjense ustedes, que además no sé sus casos, pero muchos de los jóvenes de ahora son hijos únicos. En el futuro es muy probable que hereden más que sus padres, pero no es porque haya ninguna maldad en el sistema, sino porque se va reduciendo la base, entonces van incrementando propiedades. No, más el capital que hagan ustedes en sus vidas, claro. Con el tema ese de las herencias, salió hace tiempo que Piketty proponía un impuesto para darle a todo el mundo 120.000 euros a los 25 años. Esto ya se hace en algunos sitios. En algunas tribus, en unas reservas indias que tienen, por ejemplo, petróleo, que tienen capital, a los jóvenes, cuando cumplen 18 años, le dan una suma semejante. Yo creo que no lo dejan de hacer porque, claro, muchos jóvenes lo que hacen es, en vez de invertir para crear un pequeño negocio o crear una renta de vida, se compran un coche de hiperlujo y le dura poco tiempo, lo rompen o lo gastan el dinero rápidamente. Por Yo eso, no veo buena, no acabo, es una variante de la renta básica, es el capital básico. También está propuesto por algunos autores, sí. Sí, claro, porque sin educación financiera da igual la cantidad de capital que la cabeza de la persona. Si le da a muchos, no a todos, obviamente, pero sobre todo, si le da a muchos jóvenes de 18 años, no a jóvenes de 18 años o de 20 años un capital, muchos no creo que lo gastarán bien. Algunos puede ser que sí, pero efectivamente sin educación financiera, sin una visión de tiempo, sin una visión que este dinero tiene que durarle o tiene que servirte para empezar tu vida, para adquirir un pequeño negocio, una pequeña fábrica, adquirir formación o una vivienda o así, no. Pues normalmente lo que hacían en esos sitios era comprar coches de hiperlujo.
pero que le duraban poco tiempo, porque no es solo el coche hay que mantenerlo después. No le daría para el mantenimiento Claro, seguro y todo eso. es el problema del mantenimiento y las averías y todo, claro. Si no se repone el dinero, pues hay que enseñar primero ese tipo de cosas. Entonces, esa medida que proponía Piketty no acabaría con la desigualdad, como él decía, ¿no? Para nada. Para nada. Porque experimentos ya se hacen. Es decir, a ver, todos conocemos personas que compartiendo de nada son capaces de ahorrar, sacar dinero y crear negocios, cosas por el estilo. Otras personas, le des la cantidad que la den, pues se la gastan. Todos conocemos, o yo por lo menos, personas que heredaron fuertes sumas de dinero, pues de padres ricos, pues que le duraron 2 años. Que compraban un coche de esos de alta gama cada 6 meses. Yo recuerdo que decían que se iba a tomar café a Londres. ¿Quería tomar café? Porque la tarjeta de crédito llamaba, un billete de avión, iba allí al cuarto, cogía, iba a tomar café a Londres y volvía por la tarde. Porque le apetecía. Le duró 2 años la fortuna. Ahora no Sí, tiene y nada. ya que he comentado este problema de la educación financiera, ¿cómo haría que los jóvenes tuviesen más educación financiera? ¿Qué recomendaría a los alumnos, sobre todo a los padres y demás, para que aprendiesen más educación financiera, que al final es lo importante? Y al final es lo que vemos, que lo que usted dice, que mucha gente se gasta el dinero pues en cosas que no les son útiles. ¿Cómo lo No solo haría? son útiles, es la capacidad de control. A ver, yo cuando digo que el capitalismo tiene un elemento de autocontrol, o si quiere tiene un elemento moral o de valor, en el sentido de que le enseñan a usted autocontrol. Es decir, mira, tengo este dinero, puedo gastar todo quieto, tiene que durar. Gastas una parte, la otra la dejas más allá, pero eso requiere un autocontrol. O sea, de no gastar en el placer inmediato, sino un control. Eso lo dan las religiones, las dan las éticas, lo dan algunas filosofías, pero básicamente es eso. Primero eso, y eso se pierde muchas veces. No, digo, ahora vivamos la vida, carpe diem, disfrutemos del momento. No, es lo que se nos vende, ¿no? Claro, porque así es muy difícil crear una educación financiera, porque si es carpe diem, dinero que tengo, dinero que gasto. Cuando dices, quieto, no carpe diem, vamos a sacrificarnos un poco porque mañana pueden venir maldadas o hay que tener dinero pensado para un imprevisto o quiero ahorrar para montar un pequeño negocio, quiero ahorrar para una serie de cosas. Pero eso requiere de autocontrol, de privarse del placer inmediato por algo etéreo en el futuro, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener, una educación ética y después pues, educación financiera. Porque si no tiene usted esa educación ética, ese autocontrol, de nada le va a tener cultura financiera. Si usted no tiene ahorros, no va a tener nada que invertir. Eso es lo primero. Y después, claro, tiene muchas páginas web, por ejemplo, aquí en la radio hay programas de Value School, programas de inversión, ¿no? Así que hay programas muy buenos. La Value School esta que está también en internet, que está próxima a, ¿cómo se llama? A Cobas y estas casas de inversión, ¿no? Que tienen la escuela de Value. Tienen cursos y grabados y podcast y muchas cosas así incluso para niños y para cosas por el estilo. A mí el mejor en ese aspecto era cuando me daban de pequeño, ahora no sé si las hay, de pequeño a los bancos, las cajas de ahorro, nos daban un cerdito para meter monedas. Y yo me acuerdo lo contento que iba yo de pequeño al banco con mi cerdito, a que me metían allí las, no sé, debía ser nada, 100 pesetas o 200 pesetas, pero eran mis ahorros de la semana. Pero esa disciplina es muy importante. Esa disciplina del niño que ahorra las 20 pesetas o así. Yo creo que los bancos ahora eso lo desincentivan. A los bancos no les gusta que le vengan allí con monedas allí. Pues yo creo que es un craso error, porque está generando lealtad a clientes de por vida y no ya sé que es molesto para el funcionario, para el trabajador de allí andar a contar las monedas. Claro que es molesto, pero que está generando un cliente de por vida y está enseñándole al niño o a la niña a ahorrar. Y a mí me enseñaba mucho. Yo iba allí con mis 100 pesetas, que son lo equivalente a 60 céntimos de euro de hoy, ¿no? La que ya era más, ¿no? Pero bueno, tampoco era mucho más, eran mis ahorros de la semana, de lo que me daban a mí, yo lo metía allí en el cerdito. Pero esa costumbre la tuve de por vida, de vivir siempre por debajo de lo que gano. Claro. Siempre. De hecho, hay una cosa que has mencionado sobre el autocontrol. Sí. Y muchas veces, cuando hablamos de capitalismo, muchas veces se asocia a consumismo.
Y a mí me parece un término muy difícil de definir, porque ¿qué significa consumismo? Incapacidad de autocontrol. Es que muchas veces yo lo veo en el discurso popular, o veo en la prensa, en los chistes o así, que el capitalismo piensa en las Kardashian, ¿no? Pues unas señoras o un Paris Hilton. Paris Hilton ya es más hábil, ya es más empresario, pero bueno, personas así como muy frívolas que llevan caniches de color rosa, bueno, ese tipo de cosas que se ven en la televisión. A lo mejor las Kardashian no son así, no es para meterme con ellas, ¿no? Pero digo, es como el estereotipo, no es meterme con ellas, es unas señoras así como muy frívolas que gastan mucho dinero, que andan con Ferraris de color rosa o sí, cosas muy de ese estilo, materialistas. ¿no? ¿Qué? Muy materialistas, que solo piensan en dinero y en joyas de marca y cosas por cuando eso no es capitalismo, ningún capitalista era así. Los capitalistas de verdad viven por debajo de sus posibilidades y lo que hacían era con sus ahorros reinvertirlos de forma capitalista. ¿Qué pasa? Como explica Daniel Bell, las contradicciones culturales del capitalismo, esa opulencia que genera. El capitalismo genera ese tipo de personas. Y eso es lo que identificamos con el capitalismo. Como hay tanta riqueza, se ve opulencia. Y sobre todo, muchas de las generaciones nuevas no saben lo que es digamos, trabajar duro, sufrir para montar un negocio, sino que se topan con las consecuencias del capitalismo ya montado. O sea, pues que se encuentran con una buena disposición de bienes, van bien vestidos, después le compran una moto de jóvenes o les compran un coche, tienen y cada persona piensa que cae del cielo, que es como un derecho que tienen por haber nacido, ¿no? No ven el sacrificio y el esfuerzo que hubo detrás. Y claro, eso genera comportamientos que al final acaban destruyendo el capitalismo. Se habla mucho de la cuarta revolución industrial, del foro de Davos, el foro económico mundial y básicamente ¿cree que las medidas que propone el foro económico mundial podrían ayudar o simplemente son como más estatismo y son pues alargar al final la crisis sistemática al final de la reserva fraccionaria del actual capitalismo propuesto por los neoclásicos? Son medidas así que ahora le llamarían globalistas también, o así, ¿no? De estos mundialistas. Esto es Chau, ¿no? El Gran Reset y de la cuarta revolución industrial. Sí, bueno, supongo que será una especie de abolición del dinero. Pues yo lo proponía Keynes, ¿no? La idea de crear un grupo de sabios, de gobernantes, como supongo que se contará el señor Schwab entre ellos, querrán gestionar la moneda a través de algún tipo de banco central o algún tipo de moneda mundial. Keynes quería montar una moneda que se llamaba el Bancor, que era una moneda mundial gestionada por algún tipo de FMI o ente mundial que gobernase de forma sabia la moneda del mundo. Y supongo que algo de esto irá por ahí. Y supongo que con esta excusa de la pandemia, así quieren hacer el reset. Yo estas ideas ya las vi muchas veces. Son ideas globalistas, cosmopolitas. Yo personalmente no simpatizo mucho con ellas. Porque no simpatizo mucho con la tecnocracia. No sé quiénes son estos sabios que van a gobernar ese reset. Gracias por estar aquí presente. Espero les haya gustado y no hayan dicho ninguna barbaridad ni nada. No, nos ha encantado. Sí. Ojalá pronto podamos también reunirnos físicamente. Esperemos. Y crear eventos mucho más, en el que conectemos y nos conozcamos personalmente y nos tomemos cervezas sin códigos QR y sin nada, con total libertad. Eso espero. Pues un abrazo y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a usted. A usted, chao. Chao.